Caldeón. Buenas tardes a todos y nada, pues gracias a los que habéis decidido conectaros. Pues este ya es el último seminario que vamos a dar este año desde nuestro departamento. Además coincide con que es pues, bueno, un proyecto que acaba de finalizar y que el lunes pasado se realizó la reunión final de proyecto pues, en un acto pues, bastante pues, muy interesante. Y nada, pues el vídeo se va a grabar la presentación, como hacemos pues hasta ahora. Y si alguien tiene alguna pregunta o alguna cosa, pues bien a través del chat o luego cuando acabemos, pues bueno, hacemos una ronda y comentamos un poco. Así es que, pues nada, Nerea, cuando quieras, pues nos presentas el trabajo del proyecto Areco. Es que ricasco. Bai, eskerrik asko. Se oye bien, ¿verdad? ¿Bai? ¿Bai? ¿Me Sí, escucháis? Sí, 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 Nerea, sí. perfectamente. Sí, sí. Vale, el proyecto se titulaba Diseño de una estrategia integral para el abastecimiento continuo de carne de vacuno bajo certificado ecológico. Y es una de las ayudas de cooperación que están dentro del Decreto 43 del 2017 en las ayudas de PDR, que están cofinanciadas entre FEADER y el Gobierno vasco. El proyecto se solicitó en 2019 y empezamos a trabajar en él en plena pandemia, cuando estábamos confinados en la primavera del 2020. Y bueno, como ha dicho Roberto, hemos finalizado ahora, el lunes hicimos la jornada final de difusión de resultados y tenemos que presentar el informe para enero. Entonces, todavía nos queda algún dato por acabar de analizar porque los últimos terneros se han sacrificado en noviembre y os voy a presentar todo lo que hemos avanzado hasta ahora. Hasta ahora lo que tenemos en Euskadi en la parte de producción ecológica, en la parte ganadera, es que la mayoría de ganaderos que tienen vacas nodrizas bajo certificado ecológico tienen estas vacas, pero luego venden los terneros y no los engordan en casa y los venden al circuito de engorde convencional, con lo que se pierde y no podemos acabar de cerrar el ciclo de engorde en ecológico. ¿Vale? Y unas pocas explotaciones producen carne, o sea, engordan los terneros en la propia ganadería y cierran este ciclo en la mayoría de los casos con venta directa en paquetes, a grupos de consumo y vía este tipo de comercialización. ¿Esto por qué ocurre? Pues ocurre por varias cosas. Ocurre porque no se han trabajado otros mercados, como pueden ser los lineales de los supermercados, el tema del catering, los comedores escolares, la restauración. Por otro lado, que para entrar en este tipo de mercados más amplios tienen que ser técnicamente más eficientes porque el margen que les queda es mucho más bajo, porque al vender ellos los productos en paquetes siempre les queda un poco más de margen y que los costes de producción en sí, ya teniendo en cuenta la variabilidad de modelos de engorde que tenemos, ya de por sí son superiores a los del engorde convencional, primero porque la parte que utilizan de pienso es más cara que el pienso convencional y segunda porque al ser unos crecimientos un poco más despacios o lentos, los animales tienen que estar durante más meses en la explotación, con lo cual los costes de producción se incrementan. Y por otro lado, otra de las razones por la que tampoco acaba de avanzar la venta de carne ecológica a los lineales es que es un tipo de producción bastante estacional, entonces hay que buscar estrategias para desestacionalizar la producción de carne. Igual no tanto los partos de las vacas, pero sí modelos de producción diferentes para poder desestacionalizar y tener carne a lo largo de todo el año. Entonces, con todo esto surgió el proyecto Areco, en el que los socios somos Natuaraba como líder del proyecto, 3 ganaderos de la montaña alavesa, que son Raúl, los hermanos Martínez Crespo y Sigor. Está Goimar como la casa de piensos que abastece de pienso ecológico y estamos 2 centros tecnológicos. Neker, que ha llevado toda la parte in vivo de los animales, y Leartiker, que ha analizado las carnes para determinar el perfil nutricional y el perfil de ácidos grasos y la oxidabilidad de la carne que se ha obtenido. El objetivo general del proyecto fue diseñar una estrategia integral para el abastecimiento continuo de carne de ternero ecológico local en Euskadi y venderlo en los lineales de los supermercados. Y para ello los objetivos parciales que nos marcamos en el proyecto fueron optimizar la producción de carne ecológica local, determinar qué planes de alimentación tenían que llevar en cada una de las ganaderías, un poco basándonos en los alimentos forrajes disponibles que tenía cada una de las ganaderías, estimar y afinar en los costes de producción
Y luego otros dos objetivos específicos que nos marcamos, que vienen ya también marcados desde las ayudas de cooperación o este tipo de proyectos, que son innovar en dinámicas de trabajo en cooperación entre ganaderos y luego dinamizar y difundir tanto el proyecto como sus resultados. Para ello, el material y métodos que utilizamos fue, en las 3 ganaderías se hicieron 3 pilotos diferentes, los 3 eran socios de Natuaraba. Cada uno de ellos lo que realizó fueron 2 lotes de animales y 5 animales en cada uno de los lotes. En total 30 animales, con lo cual esto suponía sacrificar entre 2 y 3 animales al mes. En la siguiente tabla os resumo un poco las características que tiene cada una de las ganaderías. Empezando por la izquierda, en lo que es a la raza, el proyecto piloto 1 se trataba de ganadería mixta que tenía bastante sangre de charolés, ganado charolés. El piloto 2 eran todo machos castrados de raza Aberdeen Angus y el piloto 3 hembras enteras de raza pirenaica y tenía macho limusín que alguna de ellas ya tenía bastante sangre de limusín. En los 3 pilotos han hecho 2 lotes de producción, como pongo ahí ya os he comentado. El primer piloto utilizó un pienso de arranque, pero el 2 y el 3 no lo utilizaron. En la siguiente columna aparece la edad al sacrificio, en la siguiente el pienso de engorde que han utilizado y los forrajes. En el caso de los forrajes, cada ganadería utilizó la que habitualmente produce y la que habitualmente está utilizando. Y en el caso de los piensos, se hicieron las siguientes comparativas. Por un lado, en el piloto 1 se comparó el pienso habitual que utilizan como fuente de proteína la soja frente a un pienso que formularon en Goimar sin utilizar soja, que en este caso utilizaron guisante. En el caso del piloto 2, la comparativa que se hizo fue el primer lote se alimentó con Unifit, mientras que el segundo lote se alimentó con un pienso en el que la base de la proteína era la soja, y en el tercer piloto, lo que se comparó, ya que utilizaron el mismo pienso en los 2 lotes, lo que se compararon fueron 2 edades diferentes de sacrificio. Una edad más mayor, que eran 22 meses, y otra edad más joven, que eran 17 meses. Estas son las 3 comparaciones que se han hecho. Respecto a la monitorización en granja, desde Neiker hicimos pesajes mensuales de los animales. Queríamos haber empezado en abril, pero estábamos en plena pandemia confinados. La primera pesada no fue pesada, se hizo una medición del perímetro torácico y ya empezamos a hacer pesadas presenciales con los animales en junio del 2020 y se han seguido haciendo mensualmente hasta octubre del 2021. Y los últimos terneros se han sacrificado en noviembre. Con todos estos datos se ha calculado la ganancia media diaria de los animales y además en cada una de las visitas mensuales se anotaba la composición de la dieta de los animales, qué tipo de forraje y cuánto consumían y lo mismo con el concentrado. Y además se han cogido muestras de cada uno de los forrajes para llevarlos al laboratorio de Derio y analizar la calidad nutritiva de estos forrajes. Por otro lado, una vez sacrificados los animales, desde Neiker analizamos el rendimiento canal como diferencia entre la última pesada en vivo y la pesada que nos daban del matadero y además recogimos la información de matadero sobre conformación y engrasamiento de las canales. Y en Leartiker se han llevado muestras de Logissimus dorsi para analizar la parte nutricional de cada uno de los filetes, el perfil de ácidos grasos de la grasa de la carne, de la infiltrada en concreto y de la oxidabilidad de la carne. Pasando a resultados, en lo que es a los rendimientos animales, en esta tabla os resumo un poco el peso en el que iniciaron los animales los engordes, que fue entre 120 y 170 kilos, menos en el caso del piloto 3, que el lote 1, los animales empezaron en el estudio, entraron al engorde con 300 kilos de media, y esto se debió a que el objetivo principal del proyecto era poder abastecer de carne durante todo el año en los lineales. Y por la duración del proyecto teníamos que empezar con un lote de animales que estuviera ya bastante avanzado para poder empezar los sacrificios en otoño del 2020 y terminarlos en otoño del 2021 y así cumplir con el objetivo principal, que era disponer de carne a lo largo de todo el año. El peso final en vivo de los animales varió entre los 420 aproximadamente 580 kilos y las ganancias medias diarias variaron entre 1 kilo por animal y día hasta 1,5 kilos por animal y día. Estos resultados son similares a los encontrados en otras zonas del norte de España, como son en Navarra, por trabajos que han hecho Eguinoa y colaboradores, en la zona de Huesca y de Lleida,
por trabajos realizados entre Villalba y colaboradores, y en la zona del norte de León y Asturias por trabajos que han realizado Serrano y colaboradores. En el caso del piloto 1, y comparando los dos tipos de pienso que se han utilizado, lo que se ve es que no hay diferencias en ganancia media diaria de los animales referidas al tipo de pienso utilizado. En el caso del piloto 2, lo que se ve es que los animales que han salido alimentados con el Unifeed tienen unos crecimientos más lentos frente a los animales que se han alimentado con pienso y forraje. Y finalmente, en el piloto 3, lo que se ve es que los animales que se sacrificaron con una mayor edad, cerca de los 2 años, tienen unos crecimientos más lentos que los animales que se sacrifican con una edad más joven. Todos estos resultados, sobre todo los del piloto 2 y piloto 3, siguen la tendencia de la literatura que se ha revisado hasta ahora, y en esta figura os mostramos de alguna manera las ganancias medias diarias de los dos lotes de los 3 pilotos, y como se ve siempre, los lotes que se alarga el engorde, la ganancia media diaria va bajando. Pasando a la calidad de los forrajes que han utilizado en los rebaños, en los 3 pilotos, bueno, primero decir que han tenido que cumplir con la normativa de la certificación ecológica de que un 60% de la dieta fuera de forraje. Entonces, en esta tabla aparecen los forrajes que, en resumen, los forrajes que han utilizado en cada uno de los pilotos, que en el caso del piloto 1 utilizó sobre todo silo de alfalfa y heno de pradera. En el piloto 2, el lote 1 se alimentó con Unifeed y el lote 2 se alimentó con heno de beza producido en casa. Y en el piloto 3 utilizaron tanto silo como heno de beza y heno de pradera. En todos los casos, la calidad nutritiva de estos forrajes ha sido muy buena. En el caso de la proteína ha variado entre un 1 y un casi 17%, y en lo que respecta al valor relativo forrajero, que nos indica de alguna manera la ingestibilidad y la digestibilidad de estos forrajes, en todos los casos ha sido muy buena. Bueno, como resumo en esta última nota que pongo debajo de la tabla, todos los ganaderos en los 3 pilotos, todo el forraje que han utilizado ha sido producido en la propia ganadería, no han comprado nada. En todos los casos combinan leguminosas forrajeras con heno de pradera, y todo esto también puede ayudar al buen valor que se ha encontrado en la calidad de los forrajes. Y además consideramos que es un punto muy interesante porque teníamos experiencia desde el Departamento de Producción Animal de participar en el concurso de explotaciones que se realiza anualmente, y bueno, la calidad de los forrajes es uno de los temas a los que siempre, bueno, siempre se ve que hay un margen de mejora, y en este caso se ha visto en el estudio que estos ganaderos que tienen una buena base territorial, pues tienen formación y sensibilidad a la hora de elaborar forrajes, que es en los que se está jugando muchas veces el margen de rendimiento de las explotaciones. Pasando a la parte del sacrificio de los animales, en el caso de la calidad y el rendimiento de las canales, el peso a la canal varió entre 275 kilos y 365. El rendimiento a la canal varió entre un 56 y un 62%, y estos resultados, al igual que los de la ganancia media diaria, están dentro del rango que se ha revisado en la literatura, y bueno, coinciden con trabajos similares del norte de España. En el caso de la comparativa que hicimos entre los 3 pilotos, o sea, dentro de lote 1 y lote 2 de cada uno de los pilotos, lo que se ve es que en el caso del piloto 1, el pienso elaborado sin soja como fuente de proteína tiene un mayor rendimiento a la canal y la misma conformación y engrasamiento de esta canal. En el caso del piloto 2, lo que se ve es que las canales, teniendo más o menos el mismo rendimiento a canal, son canales menos engrasadas y con una peor conformación. Y en el caso del piloto 3, lo que se ve es que los animales sacrificados a mayor edad tienen una mejor conformación y mayor engrasamiento. Pasando a la calidad de la carne y en concreto al perfil de ácidos grasos de la grasa infiltrada en las chuletas, se analizó, como se ve en cada una de las gráficas en la parte de abajo, porque no sé si me veis el puntero, SFA son los ácidos grasos saturados, MUFA son los ácidos grasos monoinsaturados, PUFA son los ácidos grasos poliinsaturados y UFA son los insaturados totales. Analizándolo dentro de cada uno de los proyectos, lo que se ve es que en el caso del piloto 1, el perfil de ácidos grasos de las chuletas de los animales que se alimentaron sin soja tiene un 21% más de ácidos grasos poliinsaturados,
que son los que son saludables desde el punto de vista del consumidor. En el caso del piloto 2, y también poniendo el foco en los ácidos grasos poliinsaturados, se ve que la grasa de los filetes de los animales alimentados con Unifeed tiene un 14% menos de ácidos grasos poliinsaturados, y en el caso del piloto 3 lo que se ve es que los animales sacrificados a una mayor edad presentan mayor cantidad de ácidos grasos poliinsaturados. Otro de los resultados que podemos concluir también del estudio es que tiene mucho más peso la alimentación que se les da a los animales en el perfil de ácidos grasos y no tanto la edad al sacrificio o el formato de los animales. Como resumen de los resultados que hemos obtenido hasta ahora, porque todavía nos quedan analizar parte de resultados que no he podido presentar hoy, decir que en el caso del piloto 1, los dos lotes alimentados con pienso sin soja y con soja presentan la misma ganancia diaria, 3 puntos más de rendimiento a la canal, una misma conformación de la canal, pero una mayor cantidad de ácidos grasos poliinsaturados, y que durante los meses en los que se realizó el estudio, el coste del pienso sin soja era un 15% inferior al pienso con soja. Ahora puede ser que cambien estos resultados del coste del pienso porque, como ya sabéis, está subiendo muchísimo el precio de las materias primas y de los piensos también. En el caso del piloto 2, lo que se ve es que las ganancias medias diarias del lote alimentado de Unifeed fueron inferiores. También tenía un peor rendimiento a la canal y peor conformación de la carne, una menor cantidad de ácidos grasos poliinsaturados, pero se trata de una dieta más barata que la que se realiza en base al forraje concentrado, sobre todo por el coste que tiene el concentrado ecológico. Y en el caso del piloto 3, el lote de mayor edad que se sacrificó con mayor edad, como ya he dicho antes, tiene una peor ganancia media diaria, pero tiene mayor rendimiento a la canal, mejor conformación, mayor cantidad de ácidos grasos poliinsaturados y cuesta más producir porque son 5 meses más que estás alimentando a los animales en el establo. Con todos estos resultados, las conclusiones del proyecto hasta ahora con lo que tenemos han sido que los terneros han tenido buenos crecimientos y similares a otras zonas de producción ecológica del norte de España. En el caso del piloto 1, el pienso sin soja, al presentar la misma ganancia diaria y mejor rendimiento a la canal y tratarse de un pienso más barato, consideramos que puede ser interesante seguir explorando este tipo de formulaciones. En el caso del piloto 2, los animales alimentados con Unifeed tienen una peor ganancia media diaria, pero son canales menos engrasadas y resulta una estrategia muy interesante para los animales de raza Aberdeen Angus que engrasan muy rápido. Y en el caso del piloto 3, los animales sacrificados a mayor edad tienen peor ganancia media diaria, con lo que esto lleva a mayores costes de producción, pero a la vez tienen mejor rendimiento a la canal y una mejor conformación y engrasamiento, con lo cual es una estrategia que habría que valorar y siempre buscar un compromiso entre el coste de producción y el precio de venta. Finalmente, las distintas estrategias de alimentación permiten tener una oferta continuada de animales a lo largo del año independientemente de la época de parto. Y una vez que sacamos las conclusiones del proyecto, desde Natuaraba hicieron un balance final, sobre todo, no tanto para estos 3 ganaderos pilotos, sino para hacer difusión al resto de socios que tienen en Natuaraba y a las nuevas incorporaciones que están teniendo durante estos últimos meses y durante el tiempo que está durando el proyecto. Y entonces el balance que han hecho desde Natuaraba ha sido que se han testado distintas estrategias que son interesantes para poder asegurar un abastecimiento continuado de carne, que es importante la coordinación y cooperación entre ganaderos porque con uno solo no se podría asegurar un abastecimiento continuado, que las distintas formas de alimentar además permiten poder tener terneros de una manera bastante estable a lo largo del año y no esas fluctuaciones de estacionalidad que se suelen dar en este tipo de producciones, pero que siempre hay que adecuar los precios de venta con los costes de producción que tienen los ganaderos. Por otro lado, las canales han cumplido con la normativa del label y han presentado un buen rendimiento a la canal, ya que teníamos referencias que el rendimiento a la canal de este tipo de animales que tienen una alta base forrajera en la dieta suele ser bastante peor. Y por último, que tienen que seguir trabajando sobre todo en los aspectos de comercialización, que ha sido un poco el aspecto en el que mayor atasco ha tenido el proyecto
pues también porque ha coincidido con la pandemia, con muchos meses que han estado restaurantes cerrados, que también era una de las salidas que se le quería dar a este tipo de carne y demás. Y finalmente los ganaderos van a seguir trabajando en este modelo de producción y en aspectos de cooperación que hasta ahora nunca habían trabajado y bueno, es una manera también de seguir trabajando y desde Naturaba difundir todos estos resultados, las nuevas incorporaciones que están teniendo, que parece que cada vez más gente se está animando y se está acercando a ellos. Por la parte de difusión y dinamización, desde Naturaba, bueno, en dinamización lo que hemos hecho es, evitando estas épocas que hemos tenido de confinamiento, de no poder movernos entre comunidades autónomas y demás, por fin conseguimos hacer una visita a Bioastur, que es una iniciativa en Asturias que hay también de producción de carne en ecológico, y 2 visitas en Cataluña, una en Lleida, que son los de Roya, y otra en Girona, que son los de Pirinat, que también están produciendo carne en ecológico. Y por la parte de difusión participamos en la feria de Bioterra con un show cooking presentando la carne en ecológico cocinada. También hemos hecho 2 grabaciones, reportajes para el programa Sustraya. Noemí Aguirre de Natuaraba presentó los resultados del proyecto Areco dentro del curso de verano de la UPV que se organizó con el título del papel de la ganadería en el contexto de cambio global, retos y perspectivas, y hemos presentado 2 trabajos al Congreso de la SEAE, tanto el 2020 como el 2021, con los resultados del proyecto que hemos obtenido pues, durante este tiempo de trabajo. Y esto es todo. Mila esker guztioi y bueno, como siempre quiero agradecer a mis compañeros de producción animal, a los que me han acompañado a realizar las pesadas de los animales y sobre todo a los compañeros de CRN y en especial al laboratorio de Arrate, a ella y a la gente que está en el laboratorio, porque bueno, han sido las últimas muestras que hemos mandado de la parte de nutrición animal, de forrajes y bueno, con pena, pero bueno, muchísimas gracias a todos. Eskerrik asko. Muy bien, Nerea. Eskerrik asko. No sé, abrimos paso a las preguntas. Si alguien quiere comentar alguna cosa, alguna duda, alguna cosa que destacar o no sé. Joseba. Hola, Nerea. Nada, muchas gracias Bye. por la presentación. La verdad que es interesante. Lo que pasa es que son conceptos que a mí se me escapan un poco y a la velocidad que hablas no me da tiempo mi cerebro diésel a ir asimilando todo. Hay una cosa que me llama un poco la atención en cuanto a los lotes y así. He visto que el tercer lote, ese que era de Pirenaico, sacrificaba a una edad bastante más tarde que los demás. Sin embargo, los pesos finales estaban muy igualados. Puede ser que sean hembras, machos, pero luego, en cambio, también en la canal tenían la misma conformación y el mismo engrasamiento. Entonces, es algo que no me acaba de cuadrar mucho. Como un animal con 10, 12 meses más que otros, al momento del sacrificio tienen el mismo peso, pero mantiene la conformación. Es por desconocimiento más que por otra cosa. Mira, eran Que hembras. podría ser un animal más grande, pero más flaco, con peor conformación, alguna cosa así. Pero No. Eran hembras que en principio tenían que ir a reproducción, pero no fueron, entraron como lote. Ese lote que os he dicho, sobre todo el grande, el de los 22 meses, entró ya bastante grande, tenían parte de sangre charolesa, entonces también tenían cierta forma los animales, por eso decidió coger ese grupito de animales para meterlos a engorde, que si no hubieran ido a reproducción. A lo largo del proyecto, como se ha alargado tanto, han salido en celo, o sea, han sido animales y un lote que realmente a mí no me hacía mucha gracia que fuera ahí, pero en los grupos operativos ya sabéis que al final contamos con lo que dispone cada ganadero y fue un arranque de, venga, tenemos que empezar ya porque si no se termina el proyecto y no cumplimos la necesidad de, desde octubre hasta octubre, tenemos canales para poder sacrificar. Entonces empezó eso un poco grande, les han estado alimentando con menos pienso del que les deberían de dar. Entonces yo también pensaba que iban a tener una peor conformación, pero luego no sé si es porque tienen parte de sangre charolesa o qué. A mí también me ha sorprendido que estas novillas tan grandes, eso ya te digo, ya han salido a celo y todo, dieran luego ese buen rendimiento a la canal, ¿sí? Pero son resultados. Es verdad que también son 5 animales, tampoco tienes potencial estadístico porque ya veis que no he metido ninguna estadística aparte de la descriptiva, porque al ser 5 animales y luego variables que tú no controlas que tienen en la granja también, porque yo hacía la visita mensual y nada más. Entonces, hay tantas cosas ahí que se quedan en el aire. O sea, que quizá también
la raza, aunque sean mixtas o así, también puede influir algo. Yo creo que es la raza y el sexo, que son hembras y enteras, porque el grupo de los Angus eran machos castrados todos y se ponen como bolas. Y en el caso del primero, que eran mixtos, tenían mucha sangre charolesa y sobre todo la mayoría eran machos. Creo que había 2 o 3 hembras solo. Y otra cosa, ¿habéis comparado estos resultados, aunque sea de forma teórica, con algo que ya esté publicado, con producción normal? Un cebo normal. O sea, aparte de estos 3 lotes que vosotros habéis hecho, Mira, aunque sea a nivel teórico, ya entiendo que meter otro lote sin más no lo vas a hacer, pero seguramente tendréis datos por ahí. Una de las cosas que quedó claro desde el principio del proyecto y desde Naturaba y los mismos socios decían que en ningún momento se querían comparar con un convencional, porque son 2 ligas diferentes y la bondad no está en compararse. Y de compararse tenían que compararse con grupos como similares a ellos. Por eso los resultados que he mostrado han sido los de Navarra, los de Asturias, los de Lleida, o sea, todo producción en ecológico. Ellos mismos no quieren entrar en esa comparativa de mejor, peor, el convencional, no. En todo caso, sí querían compararse con grupos similares a ellos, que son los que están engordando en ecológico, y por eso hemos metido ese tipo de trabajos que son los que he mencionado en la presentación. Para nada en el convencional. Hay crecimientos de 1,5 kg y largos, pero es que la idea no es compararlos con convencional, porque ni las raciones son las mismas. Estos tienen una base forrajera, las de convencional van a 90 de concentrado, 10 de paja, o sea, desde el principio se han querido desligar de una comparativa con el convencional. ¿Y qué peso final, qué diferencia puede haber en el peso final a 12 meses, por ejemplo? Un ternero de 12 meses, de convencional a ecológico, ¿hay mucha diferencia en el peso final? No lo sé, son desconocidos. Pues hay diferencia. Mira, con el piloto 1 podrían andar por ahí, porque el piloto 1 se sacrificó a los 12 meses, fue el que tuvo los crecimientos más grandes, o sea, el más parecido al convencional puede ser el piloto 1, pero también porque era raza charolesa. Es que Entonces, por lo que tengo yo en cabeza de lo que puede pesar un ternero así, por eso me parecía que eran unos pesos como muy similares, pero bueno, claro, igual se te desvían 20 kilos de peso final y al final económicamente es mucha pasta. Es lo que me sonaba a mí que puede pesar un ternero con 12 meses, que no se desviaban mucho, por eso lo decía. Yo pensaba que saldrían muy desfavorecidos. mayores, no. Mira, otro de los objetivos que había era jugar con distintas alimentaciones para que los animales, las canales que les llegaran, fueran lo más parecidas posibles dentro del pupurri que hay. Porque claro, a los del label sí les interesa que todos los animales entren dentro del label, tanto en peso como en conformación, como en las características estas, eso de engrasamiento y demás. Entonces, sí se hacía un intento de qué animales vamos a mandar este mes a sacrificar, que estemos dentro del label, porque toda la carne que no han podido sacar como ecológico, como ha entrado como label, la han sacado como label. Porque otro de los atascos que han tenido al principio ha sido que no ha tenido buena entrada la carne en ecológico, en los lineales, ha costado. ¿Vale? Entonces, otro de los compromisos es, si a los de Aracay les mandamos canales muy diferentes, nos van a decir que no. Había que intentar que fuera un formato eso, que se escape 100 kilos arriba abajo, porque lo normal de ellos también se puede escapar 100 kilos arriba abajo, pero que ni vayan a 4 de grasa, que nos pasó con las Angus, ni vayan por defecto en conformación, que nos podía haber pasado con las pirenaicas, y tampoco queríamos eso, porque además les penalizan a los ganaderos por exceso de engrasamiento y por mala conformación. Con lo cual haya habido, pues eso, un intento de a ver si les ponemos a todos y dejamos a todos a gusto. Vale, muchas gracias, Nerea. Me parece muy chulo. De acuerdo, muchas gracias. Roberto. Hola, muy buenas. Felicidades por la presentación, está muy bien. Ya nos habías adelantado algo en los congresos de SEAE, que como has comentado, y ya lo vi. Y entonces, claro, parte ya me ha respondido la duda que tenía, porque has mencionado el tema del label y quería preguntarte eso, si era label, Euskolabel o estábamos hablando de certificación ECO. Entonces ya has comentado ahora, o sea que está bien respondido. Por otra parte, comprobar que en ecológico, una alimentación, bueno, en ecológico, en los pilotos que habéis hecho, el guisante, digamos, puede sustituir a la soja sin pérdida, e incluso mejorando, vamos a decir que, bueno, mejorar yo me conformo con que sea lo mismo, ¿no? Pues hombre, me parece muy interesante porque es una cosa que siempre hemos tenido ahí presente. Para comprar soja tienes que ir afuera
aunque seamos capaces de producir más o menos, pero no se produce y hay que ir fuera. Y el guisante lo tenemos mucho más cercano, con lo cual pues es mucho más sencillo de conseguir y mucho más económico. Que por otra parte, el precio que has comentado de los piensos, todo ha subido, pero la soja también ha subido mogollón. O sea, no nos debemos olvidar eso también, ¿eh? Que es verdad que todo está subiendo y demás. Y por tanto, al final, la estrategia del forraje y el pasto, pues al final viene a ser una estrategia mucho más sostenible ahora, pero siempre ha sido así, que con el grano. Entonces, bueno, entrando un poco quería mencionarlo un poco por el tema del objetivo de futuro. Yo lo que veo también complejo es, digamos, el tema de la comercialización. Desconociendo mucho del mundo de la comercialización de la carne, que lo desconozco casi todo, sí que es verdad que siempre ha sido el caballo de batalla de la producción ecológica, vamos, de la ganadería ecológica, ¿no? Me da igual que sea vacuno que ovino, ¿no? O caprino. Siempre estamos con que los lineales, en general, los supermercados, son un reto muy, muy grande. Sin embargo, yo creo que sí que podríamos ir a una comercialización si se abriera la puerta digamos, un poco tanto a comedores escolares como a residencias y hospitales con el tema de compra pública verde. Eso sería una manera posiblemente de abrir la puerta a este tipo de producto que seguramente al final tendría un precio bastante competitivo también, comparando con lo que hay ahora. Entonces, bueno, simplemente lo comento porque creo que es me parece muy bien la propuesta del grupo como para evaluar esa salida. Lo que pasa que es un objetivo, me parece muy grande el llegar al súper. Creo que es mucho más sencillo llegar incluso a las carnicerías. Más sencillo en cuanto a que tú puedes destinar a un objetivo muy concreto, unas carnicerías muy concretas, o en fin, sí que puedes trabajar ahí una comercialización un poquito alternativa, por supuesto, a evidentemente grupos de consumo y asociaciones, como siempre, ¿no? Ya conocéis. Pero el súper es que es difícil con este producto, creo yo, ¿eh? Al menos de lo que sé. Y bueno, pues sin más, era un poco comentar todo esto y felicitaros porque es un trabajo muy chulo. Yo creo que es un trabajo para difundir realmente, para sacar. Gracias. Roberto, pues mira, en el tema del guisante, porque luego es un tema que con los de Goimar, que son la casa de piensos, la única que tenemos en Euskadi para producción de pienso en ecológico, ha salido varias veces este tema y una de las cosas que nos comenta Iker, que es el gerente, es que todos los años ellos también están con esto de vamos a intentar sustituir en la medida de lo posible la soja por todo lo que ello implica. El problema, me decía, el problema que están teniendo todos los años, bueno, el problema o el atasco de conseguir guisante, siempre traen algo, pero menos del que quisieran. Deben de tener algún proveedor en Zamora y así, pero siempre es, pues eso, traemos menos del que quisiéramos. Y ya con este resultado era, pues otra vez yo le estaba metiendo el palito, ¿no? De Iker, hay que hacer un esfuerzo aquí. Parece que no encuentran suficientes proveedores. Entonces, te lanzo la cuchara, ¿verdad? Para seguir trabajando en este tema por la parte de producción vegetal, por lo menos. Hombre, recogida porque de hecho llevamos varios años haciendo ensayos con variedades de guisante y tal. Yo creo que tenemos buenas estrategias para hacer guisante en ecológico de forma rentable y vamos a decir con calidad. Aquí el tema está en llevar eso al productor. Es complicado también. Y quizá lo que deberíamos establecer es algún tipo de piloto, se me está ocurriendo ahora sobre la marcha según vamos hablando, ¿no? Sí. Algún tipo de piloto en el sentido de decir, bueno, vamos a intentar meter este tipo de rotación de el guisante, como todo el mundo sabéis, pues el agricultor siempre te dice lo mismo. Y es que es muy venturero el guisante. El guisante tú lo siembras y luego nunca sabes si lo vas a recoger y tal. Pero hoy por hoy ya tenemos variedades de ciclos relativamente más cortos, luego de talla muy alta también, que son de doble actitud. Hemos tenido productores que son también ganaderos, en este caso, que han hecho guisante tanto forrajero como grano, con variedades de este tipo, de doble actitud y variedades muy altas, que compiten muy bien con la hierba, que siempre es el problema que hay con el guisante, y están encantados. Quizá no hemos sabido o no hemos podido difundir ese trabajo hacia otra gente. También es cierto que la incorporación de agricultores extensivos a ecológico está siendo mucho más lenta de lo que quisiéramos,
pues por diferentes motivos. Aquí no voy a entrar, que estamos en ganadería, no os voy a quitar aquí Ajá. el tema, pero sí es complicado, sí, y que recojo el reto porque sí, está ahí y tenemos que ser más capaces de llevar eso hacia otros productores, sí. Es que los de Goimar, si tuvieran guisante de aquí, bueno, ahí que le sacaríamos una sonrisa seguro. Bueno, Sí. yo creo que personalmente le he sacado unas cuantas sonrisas, porque la verdad es que hemos conseguido muchas cosas que han ido Ujú. hacia Weimar en diferentes años, en diferentes etapas. La verdad que sí, ¿eh? Pero sí Ujú. es cierto que todavía, pues evidentemente hay carencias, ¿no? Y sí, lo sé que es complicado y a él le gustaría traer mucho más de por aquí cerca y no Sí, tener que ir hasta Zamora a comprar, que a mí también me haría ilusión. eso es. Sí. Ajá. Y luego de la parte de comercialización que has comentado, bueno, estuvo Roberto también en la jornada, Roberto Ruiz, en la jornada de lunes y vinieron los de Eroski. Y bueno, el piloto que han hecho durante el proyecto ha sido sobre 4 supermercados. Esto trabajando en la línea supermercado, que como ya te diré luego ha habido más cosas. Nos dijeron que tenían intención de ampliarlo y bueno, que iban a hacer una apuesta por ello. Entonces, esa vía quedaría abierta y bueno, el proyecto terminará como grupo operativo, pero los ganaderos seguirán trabajando para abastecer a Eroski por el interés que tiene. Por otro lado, en la primera mitad más o menos del proyecto también se hizo un intento de hablar con cierta restauración y la restauración solamente estaba intentada en perdón, la restauración estaba solamente interesada en las partes más nobles de las canales. Entonces, claro, te queda ahí un montón de otra parte que no. Entonces, paralelo a eso, se contactó también para el tema de comedores escolares, que sería lo noble se lleva la restauración y todo lo demás, por ejemplo, en hamburguesas, podría servir para comedores escolares. Esa fórmula también parecía que iba a salir algo, pero bueno, en un momento se bloqueó y no se pudo avanzar más, ¿vale? Pero también es una vía en la que se ha trabajado. Y nada, es que estos grupos operativos, como son tan cortitos, parece que cuando empieza la cosa a engranar bien, se terminan. Sí, totalmente de acuerdo. Es que al final no dejan de ser eso, pilotos, pero son muy, muy interesantes. Y en lo que dices, yo creo que el tema de comedores escolares y demás salidas de este tipo, el tema está ya en una gestión que tiene que venir de más arriba. Quiero decir, si estamos viendo el ejemplo de Navarra, que nos están mostrando un camino muy interesante para seguir, porque ellos han abierto las licitaciones, las han cambiado completamente en los últimos 4 años, están incorporando en todo momento producto ecológico y local. Entonces, claro, realmente tiene que venir desde las administraciones que deciden lanzar esas licitaciones de una manera y no de otra, y yo creo que ahí tenemos mucho por aprender, creo yo, y Pues cambiar. aquí estuvo el bloqueo en la licitación. Mm, Mm. Exacto. Entonces, Sí, bueno, en fin, pero bueno, sí está muy bien ver que por capacidad tenemos capacidad, que por sí. alimentación, o sea, la parte de la producción se puede resolver. Nosotros también, como producción vegetal, también podemos resolver las cosas porque solo nos falta que nos escuchen y la gente se transforme a ecológico y que vea que existe esa posibilidad. Y ya está. Y ya la última parte de la cadena, pues es esa, la comercialización por varias vías. Cuantas Ujú, más vías tienes, evidentemente, ahí vas a tener un éxito. Entonces, bueno, creo que es muy interesante, en fin, la aportación que habéis hecho. ujú. Sí, Gracias. gracias Roberto, porque bueno, estoy de acuerdo contigo y precisamente el interés del proyecto este era eso, ¿no? Era el poder dar primero un paso con los ganaderos para ver cómo se pueden hacer las cosas de distintas maneras. La parte de comercialización queda ahí, pero se ha ido avanzando y ver que hay agentes que podrían estar un poco más alineados con esto, yo creo que es siempre de agradecer. Y lo que siempre hemos comentado, ¿no? Que desde el punto de vista de la producción animal ecológica hay dos retos. Uno, el manejo de los forrajes y de los pastos. Y en el contexto actual, el pastoreo yo creo que va a tener una importancia todavía mayor. Y luego la suplementación que pueda ser con materias primas locales y que ahí, pues bueno, todo lo que vayáis avanzando, pues yo creo que es muy importante, pues eso, para Goimar y para el sector en general, ¿no? Desde el punto de vista de sanidad, aprovechando que está Joseba también, creo que los reglamentos de ecológicos son suficientemente eh, amplios como para permitir los tratamientos en general necesarios que puede haber, sin hacer cosas muy diferentes con lo que se hace en la ganadería más o menos por aquí. Pero bueno, que yo creo que hay muchas oportunidades para el desarrollo del ecológico aquí
y bueno, que el viceconsejero ya dejó bien claro que de cara de aquí al 2030 pues hay que intentar avanzar todo lo que se pueda en esta línea y bueno, pues a ver, a ver cómo van respondiendo los agricultores, los ganaderos y el consumidor. Sí, aprovecho, Roberto, que lo que has comentado de los forrajes se me había olvidado, pero creo que es muy interesante ver la calidad de esos forrajes. O sea, sí que yo he detectado con toda la gente que he trabajado, que trabaja en ecológico, que hace forrajes o que tiene praderas, la cuestión de la calidad de ese forraje es que es fundamental. Lo saben, lo ven, lo viven y no me ha sorprendido, a mí no me ha sorprendido ver esa calidad, porque es verdad que, al menos en lo que nosotros hacemos aquí y en lo que veo que hacen otros, y analizamos también forrajes de gente ecológica que no ha participado en este proyecto, la verdad es que hemos visto cosas muy similares. Y sí, yo estoy en ese sentido muy de acuerdo. Siempre se preocupan mucho y la verdad es que es un tema muy, muy importante para ellos. Así que bueno, recordarlo me ha parecido muy bien, sí. Muchas Sí, de gracias. hecho, confirmo eso, que en el concurso de explotaciones ganaderas, particularmente en vacuno de leche, pues hay una explotación que es la que me viene más a la cabeza, que continuamente, sistemáticamente, todos los años, pues da unas calidad de forrajes extraordinarias, ¿no? No puede todos los años ganar el premio, pues porque no puede ser así según las bases, pero vamos, que es así, y es que es la base. Y de cara al sector convencional es el caballo de batalla recurrente y que bueno, pues al final argumentos de imposibilidad de mejorarlo, pues hay muchos, pero bueno, pero también yo creo que si se quiere, pues se puede. De todos modos, en este proyecto me llama la atención que si bien el valor relativo forrajero de los forrajes era muy bueno, en proteína hubiera esperado unos porcentajes un poco mejores, que ahí me llama un poco la atención, no sé a qué se puede ver, pero bueno. No sé, Nerea, sí. Sí, son valores medios, o sea, el rango en el que estaban de cada uno de ellos. En total se cogieron más de 30 muestras y los más bajos se refieren a los enos, porque los silos que se hacen en un momento fenológico mucho mejor son los que son los datos de la parte de arriba del rango. Y los enos, que evidentemente se hacen más Bajan un tarde, poco. son los de la parte baja, sí. Y entonces luego sí juegan con enos y silos a la hora de alimentar. Uno gastan solamente silo porque tienen mucho y el que se le termina pues pasa al heno, pero va un poco por ahí, por el momento de siega Vale. y Y el sí, tipo de forraje. y el tipo Vale, de... vale. De acuerdo, gracias, Nerea. Ina, Sí, oye Nerea, gracias por la presentación porque la verdad ha sido corta pero bien interesante y a mí hay una sola cosa que me ha chocado, es el tema del uso de machos castrados. Sabiendo además que iban a ser machos que se iban a engrasar mucho, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de utilizar los machos castrados? Te cuento, es una ganadería que tiene más de 200 vacas. Se pasaron a la raza Angus hace unos años y parte de la salida que tienen es animales en vivo, ¿vale? Entonces, si cogíamos animales enteros, el riesgo que corríamos era que si les iba algún comprador que les comprara el animal en vivo, nos desaparecía del lote. Y sabíamos que animales castrados no iban a vender, que iban a mantenerse hasta el final del piloto. Y fue esa la razón de elegir animales castrados, aún sabiendo que engrasaban, porque el miedo que teníamos era que del lote de 5, si te quitan 2 o 3, te quedas sin ninguno. Se dedican a venta en vida también. Ya. Vale. Pero... Y con eso me aseguraba que no se iban. Sí, que en estos casos tienes un riesgo enorme. Es que con los pilotos, o sea, con los comerciales que no controlas tú, al final el mercado les manda y el día que le ofrece más que tú, pues se va. Vale. menos mal que decidiste castrar a los animales y no a los titulares en caso de que hubieran vendido, pero bueno. ¿Viste en el plan de proyecto que era un riesgo que te quitasen los animales? Me evitaba mucho riesgo cogiendo el grupo castrado. Me evitaba O mucho un riesgo. punto crítico, al menos. Punto crítico. Lo revisaremos en la versión final del informe. A ver si me toca este año auditar. Vale. Ya ves cómo se las gasta Nerea, así es que no te dejaría yo mucho, pero bueno. En fin, bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más o alguna cosa. Bueno, pues si no es así, pues nada, muchas gracias Nerea, muchas gracias a todos por
por la asistencia y por las preguntas y los comentarios, que creo que son muy interesantes, y bueno, pues que desde aquí el mensaje de que tenemos que seguir contribuyendo a promover la producción ecológica, que después de las últimas políticas europeas y las iniciativas del departamento, pues queda muy claro. Y nada, pues muchas gracias y que paséis buenas Navidades y mucho ánimo para el año que viene y a ver, un abrazo. Y lo mismo a todos. Vale, agur. Muchas gracias. Agur. Gracias, Agur.